Este es un segmento de preguntas y respuestas. Pero antes, si hay algún hermano separado, le damos la oportunidad de que pregunte, de que hable. Porque como decía el Padre, la idea es saber que somos hermanos y a pesar de que la doctrina sea distinta, podemos compartir para llegar a un consenso y con la palabra de Dios ver cuál es el camino a seguir. Si hay algún hermano separado y que quiera compartir, puede pasar a hacer alguna pregunta, o si quiere debatir, pasa a debatir, o si no quiere preguntar, pues yo le pregunto, como quiera. Pero podemos compartir si hay alguno. Bueno, si no hay ninguno, entonces vamos a abrir un segmento de preguntas. Y las preguntas por aquí. Si es una por persona, mejor. Por aquí. Los que van a preguntar, venga, acérquese. Usted que levantó la mano. Puede pasar por aquí. Después de él, otro por aquí. Por este lado pueden hacer las preguntas. No que vengan a predicar, otro día predican. Hacen la preguntica y una preguntita y yo les respondo. Buenas tardes. Bueno, padre, en estos días conversaba con una amiga y una hermana consagrada en un colegio donde están sus hijos. Le decía a una de sus representantes el problema porque no comulgaba, iba a la misa pero no comulgaba. Entonces esta hermana consagrada le dice, bueno, hoy vas a venir a confesarte en esta misa y te quiero ver comulgando, porque ella vive en unión libre con su esposo y bueno, le es imposible comulgar primero por esa condición y segundo de que su pareja es casado por la iglesia, se separó de su esposa y está viviendo en libre unión con ella. Entonces, bueno, yo dentro de los conocimientos que he aprendido, pues a través de todas las enseñanzas que usted da y que he aprendido también, le expliqué, pero sin fundamentos bíblicos, del el error en que la hermana estaba cayendo y iba a hacer pues pecar a esa persona. Entonces, me gustaría que si usted puede compartir con nosotros esos fundamentos bíblicos. Si el problema está en que todos nosotros estamos llamados a recibir la comunión, ¿verdad? Todos. Jesús lo dijo, este es mi cuerpo, coman todos, ¿verdad? Pero para recibir al Señor debemos tener una actitud de conversión, de reconocer el pecado y querer cambiar de actitud. Si no estamos dispuestos a cambiar, entonces no hay una sincera conversión y por tanto entonces la iglesia dice, ¿para qué va a comulgar? No debe comulgar. Y si comulga, usted puede decir, por ejemplo, no sé si le entendí, como si quería obligar a que la persona comulgara a pesar de que no estaba viviendo en condición, no estaba casado por la iglesia, estaba en adulterio, pues entonces voy a obligarle o le autorizo a comulgar. Un sacerdote lo puede hacer. Un laico también lo puede hacer, o autorizarle y obligarle a hacerlo. Pero en vez de encaminarlo hacia el bien, lo encamina hacia el mal. Miremos en el caso de los apóstoles. Cuando Jesús estaba en la última cena,
A ver si ustedes lo recuerdan. Cuando Jesús estaba en la última cena, recuerdan que los apóstoles comieron del pan, ¿verdad? Y no pasó nada. Solo en uno pasó algo. ¿En quién? ¿Qué pasó en Judas cuando entró en él Satanás? ¿Por qué cuando los otros comulgaron no entró en ellos Satanás? ¿Por qué cuando Judas comulga entró en él Satanás? Porque él estaba maquinando ya entregar al Señor. Mas cuando el Señor le dice, uno de ustedes me va a entregar, y cuando él pregunta, ¿seré yo acaso? Tú lo has dicho. Él en vez de arrepentirse, no quiso arrepentirse. Él, así como estaba, sin querer cambiar, comulgó y dice, tras del pan entró Satanás. Esto está como en Juan 18, 13. 13 ¿qué? 13:30 por ahí. ¿Ah? Ajá. Bueno, léalo del Juan 13, ¿sí? 13:21. Cuando entró, cuando comulgó, cuando recibió y entró en él Satanás. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Hasta ahí los demás no sabían lo que Judas llevaba por dentro. Como cuando usted va a comulgar y los otros van a comulgar y ninguno sabe qué condición tiene. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. ¿Quién será? Porque es algo espiritual que no se puede ver. En este caso sí se puede ver a la luz de la fe porque ya sabe que está viviendo en adulterio. Y ya la iglesia ha dicho, no puede comulgar. Ajá. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Bárbaro. Jesucristo no le negó el pan. No se lo negó. La iglesia dice, no se le puede negar la hostia a nadie. Si usted es el peor asesino, si usted está viviendo en adulterio y viene a comulgar, yo tengo que dárselo. Pero le tengo que decir que lo está haciendo mal. Pero usted es libre, usted verá si lo hace. Jesús se lo dio. ¿Pero qué pasó? Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. ¿Es que Satanás estaba en el pan? No. Es que la actitud de no querer convertirse de Judas lo hacía indigno de recibir al Señor. Ahí es donde la iglesia dice, el que vive en adulterio, el que vive en concubinato, el que guarda odio en su corazón y no ha perdonado a una persona no puede comulgar. ¿Por qué? Porque al comer el pan, que no se lo va a negar, el sacerdote no se lo va a negar, tras del pan entra Satanás. Entonces Santo Tomás decía,
¿Qué efecto tiene la misma comida? En unos de salvación y en otros de condenación. ¿Ve? Necesitamos entonces seguir la doctrina de la iglesia que dice, si yo sé que le va a hacer daño, tras del pan va a entrar Satanás, ¿para qué le voy a dar la comunión? Yo soy sacerdote y yo le puedo decir a todos ustedes, pueden comulgar todo lo que viene en adulterio y en concubinato, comulguen, que eso no hay ningún problema. Yo los estoy engañando y les estoy induciendo al mal. Está claro, pueden comulgar, pero no les va a servir de bien, les va a servir de mal, porque necesitamos una conversión. Pero es que somos hijos de Dios y todo. Esto en San Lucas capítulo 3, versículo por allá como en el 5 creo que es. San Lucas 3, 5, ¿verdad? En adelante. Pasaba algo semejante, pero ya no con la comunión, pero algo parecido con el bautismo. Que decía, ellos querían bautizarse porque somos hijos de Abraham, somos creyentes. Pero dice, ¿acaso no podemos sacar de las piedras para hacer, de ahí pueden sacar hijos de Abraham? Pueden salir de ahí. Den señales de conversión. Del 3, 5 en adelante creo que comienzan a decir, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Juan va llamando a la conversión, y después más adelantico como en el 7, 8, el 7, va a ver qué dice el 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues fruto digno de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Entonces no basta con decir, bueno, yo creo en Dios, yo soy hijo de Dios y ya Dios tiene que tener misericordia de mí. Dice, no, porque hasta de estas piedras puede sacar hijos de Abraham. Den frutos de conversión. Esto lo ha enseñado la iglesia y lo sigue enseñando la iglesia. Pero yo como sacerdote puedo decirle, pero usted me cae bien, usted es amigo mío. Como el que no hay problema. Dios es un Dios de misericordia. Además es el cuerpo y la sangre de Cristo, y ¿qué vamos a hacer? Pero resulta que tras del pan entra Satanás. Siendo el pan algo tan sagrado, siendo el pan, como viene a decir Cristo después, su cuerpo y su sangre, pero si no estamos preparados, podemos recibir la misma condenación de lo que dice 1 Corintios, capítulo 11, versículo 27 en adelante, tarea para la casa para que lo lean. Otra preguntita, pues. Antes de la siguiente pregunta, se necesita que la persona que tenga un Hyundai rojo estacionado acá, por favor lo mueva un momento, porque tiene que salir una persona que se siente mal. Ok, la persona dueña de Hyundai rojo, lo mueva por favor un momento el carro. Gracias. Buenas tardes. Padre, yo tengo una persona querida a la cual me gustaría refutarle lo siguiente. Siempre me dice que como yo creo en la Biblia y en la palabra, si eso fue escrito por hombres. Yo le digo que fue escrito por hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo. Algunos de los apóstoles que escribieron la Biblia también vivieron con Jesús, entonces vivieron esas cosas, pero no sé si hay algún argumento con el cual yo pueda refutar esta
Sí, en primer lugar es un acto de fe. ¿Usted lo cree o no lo cree? Pero sí hay motivo, por ejemplo, para creer. Usted le puede decir, ¿cómo se explica, si esto no es palabra de Dios, cómo se explica que antes de venir Cristo, más de 100 años antes de venir Cristo, ya en Sabiduría capítulo 2, versículo 12 en adelante, ya estaba escrito qué iban a hacer con Cristo, cómo lo iban a tratar y de qué iba a morir? Claro, en la Biblia protestante no está. Y como tenemos la Biblia Reina Valera, nos quedamos con los brazos cruzados, porque los protestantes no tienen sabiduría. Pero en el libro, en la Biblia católica que tenemos la sabiduría, ahí está, Sabiduría 2:12 en adelante. ¿Cómo se explica si eso no viene de Dios y no es inspirado de Dios? ¿Quién es capaz de profetizar con tanta claridad lo que le pasó a Jesucristo? Y usted se lo puede demostrar, le dice, explíqueme, si no es de Dios, antes de venir Cristo ya. ¿Cómo se puede explicar que antes de venir Cristo, más de 700 años antes de venir Cristo, ya Isaías 7:14 había dicho que vendría el Mesías y que nacería de una virgen, que quedaría embarazada y daría a luz un hijo y le pondrían por nombre Emmanuel? ¿Cómo sabía él? Se tiene que ver algo misterioso, ¿no? Tiene que haber algo misterioso. Y eso podría ser como una demostración así, pero realmente nosotros creemos que la Biblia es palabra de Dios porque quien lo dijo fue la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica es columna y base de la verdad. La fundó Cristo y Cristo vino hace 2000 años. Pruebas tenemos. Cuando yo estaba pequeño yo pensé que el mundo llevaba 2000 años y después me puse a estudiar y me di cuenta que no. Es que un día vino un hombre que se llamó Jesús de Nazaret y partió la historia en dos, antes y después de Cristo. Y entonces ahí funda una iglesia y desde ahí comienza la iglesia. Y la iglesia entonces va diciendo todo lo que Jesús hizo, lo que Jesús enseñó, lo puso por escrito y también aceptó los otros escritos que estaban antes por parte de los profetas, los unió y creemos que eso es palabra de Dios. Pero esto es de fe. Si la persona no quiere creer, ese sí es un gran lío.